que no se hacen como uno quiere, que están estandarizados, que tienen un protocolo, que no se hacen para cualquier bacteria, se hacen para bacterias relevantes a partir de cultivos bacterianos importantes y para ciertos grupos bacterianos como enterobacterias, pseudomonas, estáfilos, espectro, etc. Antibiograma, lo que conocemos en el grupo antibiograma. El antibiograma tiene como objetivo la evaluación dentro del laboratorio de la respuesta que tienen los microorganismos frente a ciertos antimicrobianos y da un primer acercamiento al clínico de si va a haber éxito o falla terapéutica. Entonces, piensen ustedes los que ya trabajan, que están en el laboratorio, y llegan una ficha del laboratorio, le hacen un cultivo y ustedes reportan qué bacteria. E. coli. Llegan al médico, no, ya salió E. coli. El médico lo mira y ahí, ¿qué quiere el médico? ¿Quiere saber qué medicamento le puede dar? Parece que hay que hacer qué cosa? Un antibiograma. Para la determinación de la sensibilidad se pueden usar métodos cuantitativos o métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos se refieren a determinar la concentración exacta de antimicrobiano que se requiere para inhibir el desarrollo de la bacteria, la concentración mínima inhibitoria. Hay un concepto más que vamos a ver más adelante. Y los métodos cualitativos solamente categorizan como sensible o resistente. No me dicen exactamente la cantidad de antibióticos necesarios. Dentro de los métodos de detección de concentración inhibitoria mínima tenemos un método clásico de método de macrodilución. Esto se hace con un caldo de quinto y vamos a colocar en todos los tubos la misma concentración de bacterias, pero distinta concentración de antibióticos. Adicionalmente vamos a tener un tubo control donde solamente hay bacterias sin antibiótico y que se supone que si no hay antibiótico siempre debe crecer. ¿Cómo determina el crecimiento bacteriano? Porque hay turbidez. Entonces, mirando todos estos tubos, ¿cuál de estos sería la concentración inhibitoria mínima? 1,6, ¿no? Porque es la que está inhibiendo, acá está transparente, que no está turbio. ¿Se entiende? Ahora, piensen ustedes en su laboratorio que le llegó una pizza. Pero bueno, al día le llegan 50 pizzas. Pero el 50 pizzas que le llega la positividad del 10%. O sea, ¿cuántos positivos hay? 10% de 50, 5. ¿Cuántas drogas vamos a probar? ¿Cuántos antibióticos vamos a probar por cada bacteria? Pónganle que sea 10. 5 por 10. 5 por 10. Ahora piensen que por cada antibiótico hay que usar 10 tubos. 5 por 10. Por 10. Vamos a usar 500 tubos todos los días. Siembran una pinche y convulsiona y quieren descanso médico. Imagínense que utilicen 500 tubos. No hay cuándo que termine. Estos métodos entonces no son rutinarios. Son para hacer investigación. El macrométodo y el micrométodo, que se hacen unas placas similares a las de Lisa, estas placas de magnetización que nos han visto en 96 posibles, ahí también se hacen con volúmenes menores. Le dije que hay un concepto adicional. Este, por ejemplo, es la concentración inhibitoria mínima. Pensemos que está turbio, transparente, transparente. Estas son las concentraciones. ¿Cuál sería la concentración inhibitoria mínima? ¿Qué número? 2. ¿No? Mencionábamos mililitros del antibiótico E. Pero esto está inhibiendo. Yo quiero saber si lo mata. Por eso se llama concentración bactericida mínima. De ese último tubo, donde yo no veo crecimiento, lo voy a pasar a placas en medio sólido, ¿sí? Con distintas concentraciones de antibióticos. Y voy a ver que aquí hay crecimiento, aquí. ¿Cuál es la concentración bactericida mínima? ¿Esto por qué es relevante? Es relevante porque mientras más cercana
sea la distancia entre la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, es una mejor droga. ¿Por qué? Imagínense que esto es un grado 64. Muy lejos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá vive, se le da como tratamiento esto, pero en algún momento la ortopedia está inhibida, no muerta. Puede reactivarse, ¿se entiende? Por eso la importancia que estos valores sean cercanos. ¿Se entendió? Entonces, como yo les había dicho, esto es mucho más, esto se hace con, o sea, si lo anterior es con investigación, esto es más investigación, porque esto no se hace. Como el mundo sabe que vivimos en la época de la inmediatez, cuando nadie quiere trabajar, aparecieron los equipos automatizados. Los equipos automatizados, ¿qué hacen? ¿Qué hace el equipo automatizado? Tiene para hacer identificación y sensibilidad. Qué chévere el profe. Es mi sueño hecho en realidad. Yo odio la microbiología y no odio usted. Por ejemplo, este resultado. En 5 horas y media me dice que es una E. coli, este es el antibiograma con la interpretación, la concentración inhibitoria mínima, todo. 5 horas y media. Entonces ustedes están diciendo, por la pura me hicieron perder el tiempo aprendiendo olorcito de tubos, de grande, la catalasa, el equipo lo hace todo. No está pensando. Sí, lo único que tengo es ciclo, ¿para qué me enseñó? No, ¿para qué me enseñó? ¿Para qué lo aprendí? Vamos a un curso que les gusta. Hematología. Ustedes en hematología tienen su equipo de hematología, ¿no? 5 diferenciales, partes musculares, constantes fragmentarias, reticulocitos, hemoglobina, hematocrita, cosas ya de equipo hace todo eso. Le dice fecha de nacimiento del paciente, de qué se va a morir. Y meten su sangre, ¿qué hacen después? Después de todo sale todos los resultados, ¿qué hacen? Check, validar. Aguante el último, me va a dar una hernia lumbar. He usado el mouse y cosas así. Me mueve. Ahora piensen ustedes que trabajan en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el de Lima o cualquiera de los regionales. Vamos a suponer que se van a hacer el segundo, terminan por Guantánamo, terminan en el Quidense, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, el centro. Pero un guantaíno para o lo van a negar. No hay lugares en el mundo donde no hay guantaíno y acá no hay ninguno. Pero bueno, así son. Igual hay en Trujillo, igual hay en Arequipa. Trabajan en cualquiera de ellos. Hematología que no tenemos. Meten el tubito en su equipo automatizado 70.000 leucocitos, 30% de linfos, 61% de monos y el resto son polímeros moleculares. ¿Le crees? ¿Le validas? ¿Qué hace? ¿Qué la lágrima? El equipo automatizado de microbiología sirve para la rutina, para la E. coli de la pichi. Pero cuando hay una complicación, cuando hay un mecanismo de resistencia medio enredado, cuando lo que te sale no tiene correlación con lo que tú esperas que te salga, no lo puedes creer. Entonces, ir hacia los equipos automatizados de microbiología es un error. Es más, cuando se compran equipos automatizados, bueno, no lo compran, se lo dan a empresas o a los laboratorios, la gente de laboratorios está tan mal en la cabeza que buscan la bacteria más rara que han encontrado en sus 40 años trabajando, ¿no? La de Pseudomonas paucimóviles, no sé, la pumela, no sé qué, lo más difícil, lo más raro, y lo meten en el equipo, a ver, preidentifica. Eso son una vez en 40 años, pero quieren que el equipo lo identifique. Eso no. Primera vez que vengo a la casa. Tiene que esperar que abra la puerta del profesor. No abierto la puerta todavía. La puerta sigue cerrada. ¿No está el delegado? ¿No tengo más? El delegado, todavía no tiene, está en camino. Los equipos automatizados no nos hablan la vida. ¿Se entiende? Y como no nos hablan la vida, tenemos que aprender la parte básica que tiene que ver con el método de difusión. El método de difusión es el método
que se conoce también como método de Kirby-Bauer. Antes todo era hacer diluciones en caldo y era medio complicado. Porque dijeron, lo hagamos en la garra. Le hicieron un pocito en la garra. No me gusta. Hagámoslo en una copa. Le pusieron una copita del antibiótico, no me gusta. Hasta que se inventaron antibióticos en un papel filtro. Y ahí cambió todo. Es así que en el año 66, Bauer, Kirby y sus amigos estandarizan un protocolo para hacer el antibiograma, que en más de 60 años ha cambiado ligeramente, pero básicamente es lo mismo. El protocolo está escrito en un manual y son distintos pasos que hay que seguir. Nada del otro mundo, ustedes que son expertos en microbiología. El procedimiento de distribución requiere primero cultivo puro de colonias aisladas, no como ustedes siembran, y acá no se sabe qué bacterias hay, ¿sí? Cultivo puro de colonias aisladas. No se puede interpretar un antibiograma si no sé qué bacteria es. Yo no sé qué bacteria es, no puedo interpretar ni hacer un antibiograma, porque el antibiograma depende del grupo bacteriano, no es el mismo para una bacteria que para otra que para otra. Primero se hace la suspensión bacteriana. El libro dice 3 de 5 colonias. La realidad es que 1 a 2 son suficientes. Y hacemos una suspensión bacteriana. Pero esta suspensión es arbitraria, no. ¿Se acuerdan que le dije que todo está estandarizado y protocolizado? Entonces esa suspensión tiene que tener una equivalencia. ¿A qué es equivalente esa suspensión que debo preparar? A la escala 0,5 de McFarland. Si McFarland hizo escala de turbidez 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 2, 3, 4. Entonces hay que tener esa escala. Si ustedes lo quieren preparar, ¿cómo se prepara? Se mezcla cloruro de bario con ácido sulfúrico. También es nueva. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué da de la mezcla de cloruro de bario y ácido sulfúrico? Ustedes que son expertos en química. Sí, ¿qué sale de acá? ¿Qué sale de acá? Sulfato de bario. Sale sulfato de bario de aquí. Entonces, ¿cómo sé yo que esa combinación, esa mezcla que yo he preparado está en escala 0,5 de McFarland? Pues la tengo que leer en el espectrofotómetro para verificar que esté en la turbidez adecuada. El espectrofotómetro lo sabemos usar, ¿verdad? Tiene la ley de la meripil, etcétera, etcétera, lo sabe. Entonces, a la longitud de onda de 625 nanómetros me debe dar una absorbancia de 0,08 a 0,10. Si está en esa absorbancia, yo digo, bien, estoy en la escala de McFarland, lo puedo guardar en tubitos. El problema está que eso preparado dura solamente 6 meses, protegido de la luz. Después tengo que preparar otra vez. Entonces, como si usa ácido sulfúrico, va a llegar la dinandro, va a llegar la sunat y lo va a perseguir porque quieren hacer drogas. La gente lo que hace es comprar ya patrones turbidez. Nos hacemos la pregunta de ¿a cuánto equivale la escala 0,5 de McFarland? 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitros. Todo completo, sin no es nada. Escala 0,5 McFarland equivale a 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras por mililitros. Si yo lo quiero hacer en el laboratorio, puedo preparar mi suspensión y usar un espectrofotómetro, si lo tuviera, pero un espectro de estos, los antiguos, que casi nadie tiene. Ahora venden turbidímetros o estelómetros, o te los prestan. Son aparatitos que tú lo vendes y te dice, oye, si estás en 0,5, estás de más, estás de menos. La otra opción, si no tienes eso, es comparar con el tubo patrón. ¿Se acuerdan que ustedes pueden preparar? Bueno, también lo pueden comprar. Comparan el tubo patrón, un punto comercial, sobre un papel blanco con líneas negras, lo comparan la turbidez. Si está en la misma turbidez, entonces 0,5, si me falta le agrego más bacterias, si me sobra le agrego más solución. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Ya preparé la suspensión.
Siguiente paso, hisopar la placa. Esto ya lo hicieron en la bacteriología, en método reciente. ¿Cómo se hace? Se agarra el hisopo, lo sumerges en el tubo con la suspensión, luego lo levantas y luego sobre las paredes presionas el almohadón para eliminar el excedente. Luego vas a pasar tu hisopo en 3 direcciones en tu placa y agar. ¿Cómo se llama el agar? Müller-Kinzler. Solo en Müller-Kinzler se hace antibiograma, no en otro medio del tipo. Y lo voy a hisopar. Bien pegadito, como si estuviera coloreando. No zigzag largo, porque es un hisopo, no es un asa. En 3 direcciones. Y cuando termine, le paso por el borde, todo alrededor. En algunos lugares me van a decir, que no les han dicho, no hagas eso, no te vayas al borde porque la placa puede tener colonias que tú no ves y vas a mejorar tu figura. La pregunta es, ¿por qué pasaría eso? ¿Tus medios no pasaron control de calidad? Hematología, ¿qué es? Llegas al servicio de hematología, ¿qué es lo primero que haces antes de comenzar a trabajar? Controlar, bajo, normal. Llegas a bioquímica, ¿qué es lo primero que haces? Control, alto, bajo. Llegas a microbiología, ¿qué es lo primero que haces? Comer, comer, comer y comer. Porque el control de microbiología, el control de calidad no se hace todos los días, se hace el día que se preparan los medios, del medio que preparaste. Eso se hace, pocos laboratorios lo hacen. Y hospitales, laboratorios grandes, muy pocos lo hacen. Yo creo que se debería enseñar en la universidad, sí. ¿Lo vamos a ver en la universidad? No, porque no se enseña. Ustedes hagan su huelga, se encadenen a la puerta ahí de la avenida de la Parada 4, la avenida de Pipa, ahí ya vamos a ver por el sitio. Hisoparon la placa. Hay que colocar los discos. Cuando se colocan los discos, pueden usar una pinza o pueden usar, cuando me hice internado, alguna señora que usaba agujitas. Una agujita pintaba el disco y luego colocaba la placa y ya estaba ahí. Usted dice, ¿esto qué es? Este es un dispensador de discos. Usted coloca los cartuchos de los discos, luego estas cosas lo ponen encima de la placa, presionan, ¡tac! Y todo esto se acomoda automáticamente a la distancia ideal. Qué chévere, ¿eso cuánto cuesta? Claro. ¿Por qué mi laboratorio no tiene? Porque haces un antibiograma al día. Pues. Si fuera a hacer 30 o 40, bueno, ya compras, te prestas. Si haces uno al día, no sé, es posible. Hay otro problema de la mala costumbre de las personas, de los llamados TOC. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. El asa de siembra la ponen al mechero en la flamea, un rojo vivo y todo. Entonces, como agarran la pinza, ¿qué hacen? ¿A dónde le ponen la pinza? Al mechero. Se acordó que usted hace eso, ¿no? No, yo le he visto. A mí no, yo le he visto porque a mí me enseñó un video de ustedes quemando el video. Y lo ponen al mechero. La pregunta es, ¿el asa de siembra de qué material está? Entonces en este momento se preguntan, tengo como 10 años trabajando todo el mundo, una vez se preguntan, ¿qué diablos es esta cosa? ¿Por qué nunca me lo pregunté? Son las preguntas que se tienen que contestar ahora, que están en la universidad, entender el fundamento de las cosas. Entonces, yo soy delegado, me llevo tarde, vamos a acá. ¿Qué material está hecho el asa de siembra? De micrófono. ¿Qué es el micrófono? Sí, dice la botita. Es una lámpara. Voy a darle de cobre. Voy a darle de tungsteno. El tungsteno, con lo que se hacen los focos. El micrófono es una aleación entre níquel y cromo, con lo que se hacen las asas. Antes las asas se hacían de platino. Pero si saben
Ustedes que son empoderados y son pudientes y tienen mucho dinero, tienen tarjeta de crédito, ¿verdad? No, es rico, estoy pagando el rico en su tarjeta. El que tiene tarjeta de crédito dice, ¿qué tarjeta tienes? Silver, oro, platino, más o menos. ¿Qué vale más? ¿El oro o el platino? Platino vale más. Lo que es más escaso es más caro. El platino cuesta caro. El caro que se gasta en platino se hace más atención. Porque el níquel tiene una característica de calentarse rápido y enfriarse rápido. Por eso pueden utilizarlo. ¿Y la pinza de qué material está hecha? ¿De qué? De acero. ¿Del acero? ¿Qué cosa es? Inoxidable. ¿Qué es el acero? ¿Pero qué cosa está hecho? ¿De qué está hecho el acero? Bueno, tiene hierro, tiene carbón, alguna cosa más. El acero que... ¿no? Y si tú calientas tu pinza de acero, porque además como tiene el toque, también mira, que se ponga el rojo vivo, ¿no? Horas sentados y se cuelga, ¿no? Como con el hace siempre cuando se cuelga se me oye, trabaja, ¿no? Recuerden que había dejado la plancha y se cuelga. Estaban ahí con la pinza. Cuando saca la pinza, esta se va a enfriar rápido. Y después, ¿qué hace con esa pinza que no se enfría rápido? Agarra los discos. ¿Qué pasa con ese disco si lo hace con la pinza caliente? Ya no sirve. Entonces, ¿es necesario quemar la pinza? No es necesario. ¿Lo quema? Sí. ¿Por qué? Porque no se puede controlar. Es más, yo tengo un amigo con el que discutimos de esto y él decía que sí, tiene razón, no hay que quemarlo. Pero cada que pone a hacer su antibiograma, agarra su pinza y lo hace caca en el mechero. ¿Para qué lo haces? No lo puede controlar. Necesita. Esto es un mechero. ¿Alguna vez? ¿Nunca me pasado la mano encima? Así el mechero. ¿Te quemas? No te quemas. ¿Y cómo no lo pasas así nomás? ¿Y por qué hace la pinza así, tac, tac? ¿Se esterilizó? Tampoco. No tiene sentido hacer eso. Pero es cosas que uno no puede controlar porque tiene un montón de neurosis y estamos locos. Si tú quieres esterilizar tu pinza, lo que puedes hacer es flamearla en alcohol. Agarras un bicho, le pones alcohol de 96, metes la pinza en el alcohol, la sacas del alcohol, la pasas por el mechero, la retiras, el alcohol se consume y ya se esterilizó. ¿Cuántos discos hay que poner en una placa? 10, ¿no? No. En la placa de 100 milímetros, o sea 10 centímetros, van máximo 6 discos. No, donde yo trabajo le ponen como 12. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué no puedo poner muchos discos en una placa? Porque no permite el halo. Los salos de inhibición se van a superponer y no vas a poder medir. No se puede medir. Crecen los salos y no permite que esos discos. Y en la placa de 150, ¿cuántos discos se pueden poner? 12 discos. ¿Está bien? Para la finca del examen, después no tiene el profe, no dijo nada, yo nunca Por eso, disco le decían. no, la placa es de 100 milímetros, o la placa es de 150 milímetros. La placa de 100 milímetros, o 10 centímetros, entran máximo 6 discos. En la placa de 15 entran máximo 12 discos. ¿Está bien? La placa de 15 centímetros o 150 milímetros, la placa grande. La incubación depende de lo que esté haciendo el antibiograma. Si estoy haciendo un antibiograma de una enterobacteria, lo voy a poner 16 a 18 horas. Pero si son una bacteria, de repente necesita que esté 24 horas. De repente requiere CO2, lo pondré en una campana. Si es una bacteria que requiere un medio enriquecido. ¿Cuál es el medio enriquecido? ¿Cuál es el medio enriquecido? Agarrar sangre. ¿Hago la antibiograma de agarrar sangre? No. ¿Sí o no? Hay una prueba que sí. Piensen, ya, no. Sí me dice.
o sea, necrofía. ¿En dónde se hace el antibiograma? ¿En qué medio? Muy el quinto. En el quinto. ¿En agar sangre se hace? No, no se hace. ¿Qué tendría que hacer? Ahora sí. El chocolate. No, el chocolate. Agregarle sangre Chocolate. en el quinto, que sería agar poner sangre. ¿Cuánta sangre le voy a poner? ¿Cuánta sangre se usa en el agar sangre? Exactamente igual, 5%. Y tengo para hacer un antibiograma, por ejemplo, de cefaloponemoniae, si se necesita. Entonces, los medios la incubación depende de la identificación bacteriana. Vuelvo a repetir, sin identificación bacteriana no se puede hacer de ninguna manera un antibiograma. Luego, con el incubé tengo que leer la zona de inhibición. Para lo cual voy a usar una regla o un vernier. ¿No conocen al vernier? ¿Han visto un vernier? Estos son los ingenieros, ¿sabes? Esto es más exacto. Este es digital, pero hay algunos que no son digitales, sino simplemente marca con la rayita. Hay un problema con la regla. Como ya les he dicho, creo que se lo dije la semana pasada, 2 años de inicial, 6 de primaria, 5 de secundaria, 13 de la universidad y los otros técnicos, 3 más de instituto, o sea, casi 20 años estudiando. ¿Ustedes saben lo que pasa con la regla? ¿Qué pasa con ello? Le damos al rincón interno, ya lee los saldos, y me dice, Sertasigma 28. Me miro la placa. Como uno tiene ya lo mismo tantas veces, tiene 28, tiene menos. No, tiene 28. Y lo mismo yo digo, tiene 24. No, tiene 28. Porque mide desde acá, no de la rayita. ¿Qué, profe? ¿Esto no se cuenta? 20 años estudiando, no sabe que esto no se cuenta. ¿Qué podemos hacer? No estoy hablando de que no, pobrecito, como le gusta a ustedes hacerlo con ellos, porque acá no. Todas las universidades, ¿Cómo se lee? Yo tengo la placa, puse por acá los discos. ¿Por dónde lo veo? Por la parte de atrás. Aquí está la luz. Luz reflejada. Para algunos antibióticos, en especial, se lee con luz transmitida, o sea, así. ¿Qué antibióticos se leen con luz transmitida? Esos son los que van a investigar. ¿Qué profe? ¿No nos va a decir? No voy a decir. Una vez que se lee los antibióticos, cada antibiótico, hay que interpretarlo, hay que categorizarlo como sensible, intermedio o resistente. ¿A dónde voy? A las tablas estandarizadas. Cada tabla tiene que ver con el grupo bacteriano, parenterobacterias, pocos, y tiene, a pesar de ser el mismo antibiótico, diferente interpretación. Por ejemplo, aquí, ceftazidima de 30 microgramos, si es mayor a 21 sensible, si es menor a 17 resistente. ¿Está bien? Y así va. ¿Esto se lo tiene que aprender de memoria? No. ¿Por qué? Porque esto cambia todos los años. Hay que saber la tabla para cada grupo bacteriano, para enterobacterias, para celobacterias, lo van a aprender, no lo van a aprender. ¿Qué cosas sí se tienen que saber de interpretación de discos? Los discos de identificación, globulosina, pacitacina, optoquina, esto sí lo tienen que saber todo. ¿Estamos bien? Sin embargo, el antibiograma tiene factores que lo pueden influir. Por ejemplo, la profundidad del agar. ¿Cuánto de profundo debe ser? ¿Qué altura debe tener el agar? Entonces, para un cultivo cualquiera, para el majón, pensar, eso, no es relevante, pero para el antibiograma es trascendental, porque está estandarizado. 4 milímetros. Profe, qué exagerado que es usted. En mi laboratorio, el jefe es bien duro y dice que
De 1 litro hay que sacar 200 placas, cosa que no se puede. Entonces lo plaquean como lengüegato, muy finito, delgado. Cuando le ponga el disco, ¿qué va a pasar? ¿Va a difundir más o menos? Más. Y va a haber una falsa sensibilidad. Pero un día estaba yo repartiendo mis placas, estaba plaqueando, y vino mi amigo a chismosear. Oye, viste, dice que la revista dice que con el Airbnb yo no jugaba a ajedrez. Entonces, te estás conversando, que te pasa la mano y haces así, y corres que son, ¿no? ¿Qué pasa cuando le pongas el disco? ¿Va a difundir más o menos? Falsa resistencia. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo sé que tiene 4 milímetros? Buena pregunta, tiene un punto menos, pero lo habrán preguntado ustedes y lo he preguntado yo. Usan el vernier. No, su mismo. Lo mío por acá, ahora me traigo y lo mío. Ya ven, esas son las cosas que ustedes aprenden empíricamente en el lugar donde trabajan y está mal. El rey. Este porque es otro modelo, pero hay. Entonces, este vernier tiene por acá un palito ¿La ve? que se sumerge, digamos, y esto toca la superficie y acaba de marcar la altura. Profe, yo soy muy pobre como el chavo en Acapulco, no tengo plata para el vernier. ¿Cómo se llama? ¿Valier? Vernier. ¿Vernier? O sea que yo lo escribí y usted no tomó atención. Tengo una diapositiva. Y si no me está grabando. Que quede constancia que no me está escuchando. Sí, la que está grabando no me escucha. Vernier se llama, con V. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo esto, ¿qué hago? Como su compañero lo mido por fuera. No, por fuera no se mide, son los mismos dentro. Ahora sí, ¿cómo hago? Entonces, como ustedes son egresados de Wiener, son lo máximo supremo de la capacidad de intelectus, si no, ya sé qué voy a hacer, voy a buscar mi casa, mi causa, y se van al laboratorio de hematología. Y tocan la puerta. Conclusión, la conclusión, ¿qué estás? No, estoy cansado, he pasado 10 muestras en este tipo de patología, me duele el dedo, me duele el pie. Bien por ti, profesor, qué bueno que te tengo una conclusión. Conclusión, ¿sabes qué quiero? Pues regalarme un tubito de patología. Por favor, ¿por qué tú lo quieres? ¿Rojo o azul? No, espera, no te preocupes. Entra al laboratorio y ya me trae uno. Está el tubo completo y necesito con 100. No, porque yo fíjate nomás, ¿qué más quieres láminas? ¿Tienes rayo? No importa, no se dan cuenta. Y lo sumergen, lo penetran en la agar, lo giran y lo levantan. ¿Qué va a pasar? Ese tubito se va a llenar de agar. Y ahí levantas el tubito y lo metes con una red. ¿Tiene 4 milímetros? Bien. Profe, y a todos mis placas les tengo que hacer eso. No, pues, porque si le das toda la placa vas a tener que botarlo. Porque ya la de estas partes ya la contaminaron. Pues entonces, ¿cómo hago porque tenga 4 milímetros? Entonces usted dice, no, yo hice, antes de entrar a la universidad estuve en la pre, en la academia. 2 años en la Vallejo, en César, no en la Vallejo, no en la academia, César Vallejo. 2 años en Pitágoras, 2 años en Trinsen y 2 años en Saco Libero. Y uno en Aduni, en el círculo de Aduni. Sé geometría. ¿Qué figura geométrica es una placa métrica? ¿Y cómo es? Un círculo. ¿Cómo va a ser un círculo? Figura geométrica de geometría del espacio. 3 dimensiones. ¿Qué es? Es un cilindro. Si no que está aplastado. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? Es geometría que llevaron en el colegio, en la academia. ¿Yo lo ponía?
base por altura. ¿Cuál es la base del cilindro? El área de la circunferencia, que es pi por el radio cuadrado por la altura. Reemplazando pi 314, radio al cuadrado, la placa de 10, el radio es, en la placa de 10 el radio es al cuadrado, la altura ¿cuánto es? 4 milímetros. ¿Por qué lo paso a centímetros? Porque esto es 5 centímetros, centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro al cuadrado por centímetro, centímetro cúbico, y eso equivale a un mililitro. Centímetro cúbico es un mililitro. Entonces, esta operación me va a dar el volumen en mililitros. ¿Cuánto sale? Para una placa de 10, 31,4, para una placa de 15, 70, y para una placa de 9, que no deberían usar, pero hay 25. Y así van a tener siempre ese volumen. Profe, ¿cómo hago? Lo que tienen que hacer es preparar su Müller quinto, bien, ¿no? Como lo suelen hacer todos, que agarran una botella, un poco de agua, le meten el agar encima, lo zamaquean y lo meten al autoclave. ¿Así se prepara los medios de cultivo? No, pero así lo hacen. No, la verdad, me había olvidado. No lo sabía Yo no lo preparo, pero lo preparo ahí. Toda la vida, dice, el único laboratorio del mundo que hace perfecto es en casa de su compañía. El único. Hace, no. Visita, ¿no? No, hace perfecto, hacen. Están en la NASA, ¿no? Ni el INS siquiera. Chancaya, Entonces, lo que se hace es disolver el agar y repartirlo en botellitas con 31 mililitros cada botellita. Y así metes todas las botellitas en el autoclave. Cuando saca el autoclave, pues repartir botellitas placa por placa, y ya está. Es lo más fácil que se hace. El único laboratorio que hace eso es el de su compañero. pH. Profe, le cargo el volumen que dice en botellitas, así la prensa para diferenciales. No, las botellitas de los frascos de cultivo antiguos, ¿se acuerdan? El cultivo convencional. ¿Cuál es 7,3? Uy, me queda poco tiempo, hay que correr. 7,3. ¿Cuándo mide el pH? ¿Cómo mide el pH? Con ¿Cuándo tira? tensiómetro. No. ¿Con qué mido? Con el potenciómetro pH. ¿En qué momento mide el pH? Se mide el pH al agua, cuando lo estoy disolviendo, cuando lo autoclavo, frío, caliente. ¿Cuándo mide el pH? Cuando está disuelto. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué me dice el sentido común? El menos común de los sentidos. Yo debo medir el pH cuando el medio está, como lo voy a usar. ¿Cómo uso yo el medio? ¿Autoclavado o sin autoclavar? ¿Frío o caliente? ¿Sólido o líquido? Entonces yo mido el pH después de autoclavar, una vez que se ha enfriado y está sólido. Ahí mido el pH. Dos preguntas por hacer. La primera es, ¿puedo usar cualquier potenciómetro? Sí. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? El electrodo. El electrodo tiene que ser para sólidos. En el laboratorio no hay. El potenciómetro no sirve para medir el pH de acá. Y la segunda pregunta, ¿cuál sería? Si me hicieron... Profe, ¿qué pasa si el pH está en 7 y en 7.3? O está en 6.8. ¿Cómo lo arreglo? Fácil, abre la bolsa roja y tira todo. Y vuelves a recargar. ¿Qué vas a hacer? El laboratorio tiene esto. El único laboratorio. Sobre la planta, ¿no? ¿El inóculo bacteriano afectará el antibiograma? Sí. ¿Qué pasa si no lo hago 0,5, si no lo hago
más ralito. Que hay más Y el crecimiento. suyo, como decía mi abuela. ¿Qué va a pasar? Cuando ponga el disco, ¿va a haber mayor o menor difusión? Mayor difusión. Falsa sensibilidad. ¿Qué pasa si lo hago más cargado, le doy flojera y no lo bajo? Cuando ponga el disco, ¿qué va a pasar? ¿Mayor o menor difusión? Menor. Menor difusión. ¿Qué va a haber? Mayor sensibilidad. Falsa resistencia. Es importante el binóculo, muy importante. Me había olvidado de decirles algo. La regla de los 15. ¿Cuál es la regla de los 15? Preparan la suspensión bacteriana, tienen 15 minutos para hisopar la placa. Hisoparon la placa, tienen 15 minutos para poner los discos. Colocaron los discos, tienen 15 minutos para poner en la estufa. Lo pusieron en la estufa, tienen 15 minutos para leerlo, no. Ya. Eso lo hacen todos. No, No, porque no he visto. no lo ha visto, pero lo hacen. Usamos partes, pero en algunos casos no. Se lo cayó un ídolo que se cae. Ya. Es casi como ver a Piero Quispe empallado. Un ídolo que está dando. Pero felicitan. ¿Sí lo me invitó? Ya, visita al laboratorio es otro precio. Ya. Además hay que hacer control de calidad. Y ya hemos hablado, en microbiología lo hacen. La verdad, el único laboratorio que hace control de calidad, ¿cuál es? El de su compañero. Pero usted mismo ha dicho, cuando se preparan los medios se hace control. Pues sí, El único laboratorio que hace, porque los otros laboratorios preparan pero controlan. no sé. El único, nadie más. ¿Quién define estos puntos de corte y todo eso? Nosotros nos guiamos de la norma del CLCI, el Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico, y los manuales sobre prueba de sensibilidad. Hay otro comité de expertos, como el EUCAS, que es el Comité Europeo, que también para algunos antibióticos nos guiamos de ese comité. ¿Qué cosa quiere decir que sea sensible? Quiere decir que va a haber éxito terapéutico. ¿Qué quiere decir que sea resistente? Que va a haber fracaso terapéutico. Y cuando es intermedio, es incierto. Ahora he sumado una nueva categoría que se llama SDD, sensible dependiente de dosis, que es más o menos lo mismo que intermedio. Depende del sitio de infección, depende del antibiótico, depende de la bacteria, depende de la dosis. Yo sé que ustedes no van a presentar, ¿a ustedes receta antibiótico? ¿No? Seguro que no. Entonces, de repente la dosis dice 1 gramo cada 8 horas. Vas a modificar la dosis, bueno, al médico va a modificar la dosis y dice, mira, ¿sabes qué? Dale 1 gramo cada 6. O dale 2 gramos cada 8. ¿Está bien? Se modifica la dosis. Entonces, lo que era intermedio puede convertirse en sensible. Para eso hay que saber también farmacocinética, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Claro hasta aquí? Fácil o difícil. Tenemos media hora para explicar algo que se debe hacer en 3 semanas. ¿Claro hasta aquí? Sobre el mecanismo de acción antimicrobiano lo voy a pasar muy rápido. ¿Por qué lo voy a pasar rápido? Porque todo se ha llevado a farmacología, ¿verdad? Llevo farmacología. Y les enseñar, porque si no les hablo de antibióticos, no van a entender los mecanismos de resistencia. Comenzando por el primer antibiótico relevante. Alexander Fleming, su placa contaminada con un hongo, que él regresa después de un fin de semana, un laboratorio, mira, un hongo se contaminó en placa, y dice, este hongo tiene una sustancia que inhibe el crecimiento de las bacterias. ¿Qué hace Fleming? Saca todas sus bacterias que tenía guardadas y empieza a meter el hongo contra la bacteria. Se da cuenta que la bacteria, el hongo puede inhibir a la bacteria. Entonces, ¿qué hace Fleming? Un investigador se empieza a agarrar la bacteria y se empieza a inocular ratones. Y después de inocular los ratones, se enfermaban. ¿Y qué les metía luego? El hongo. ¿Qué pasaba con los ratones? Se morían todos.
¿Por qué? Porque la cantidad de, ¿cómo se llama el antibiótico que sale del penicilio? Penicilina. Era muy poquita. Él no llega a purificar la penicilina. Recién en los años 40 se purifica, gana un premio Nobel, la gente cree que se iban a salvar, pero no fue así. Todo vamos a morir. El antimicrobiano es la sustancia capaz de inhibir o destruir a un microorganismo. Esto no importa, el bactericida es aquel antimicrobiano que mata, el bacteriostático es aquel que inhibe el crecimiento, y luego ¿quién continúa con lo demás? El sistema inmune. Esto no importa. Hay antibióticos que actúan a nivel de la pared celular. Para entender cómo actúa un antibiótico hay que recordar cómo se sintetiza la pared celular. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la síntesis de pared celular? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Por qué no se acuerdan? ¿Voy a llevar una geología? Tenemos N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina unido por péptidos. Viene una enzima que es una transpeptidasa y lo que hace es unir estos péptidos y se van formando el entrecruzamiento de ladrillos y que se forma la pared. Entonces ya fue. Los antibióticos actúan a nivel de la pared, pueden actuar a diversos niveles. Vamos a tener, por ejemplo, beta-lactámicos, que actúan sobre las transpeptidasas, glicopéptidos, fosfomicina y el vasopresina. El beta-lactámico son bactericidas, tienen como parte principal el anillo beta-lactámico y estas se van a unir a la transpeptidasa, o sea, a la PBP. ¿Cómo que funciona esto? Normalmente tenemos acá N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina y quinounía, la transpeptidasa que se conoce como PBP. ¿Pero qué hace el antibiótico beta-lactámico? Se une a la PBP. Si la PBP está acá, ¿puede unir esto? No. ¿Se va a formar pared? ¿Qué pasa con la bacteria? Muere. Los beta-lactámicos tienen una amplia clasificación. El anillo beta-lactámico es la parte más importante y cada anillo acompañante lo puede diferenciar entre cefalosporina, penicilina, carbapenémicos, etc. Dentro de los otros antimicrobianos que actúan sobre la pared tenemos a glicopéptidos que se unen por ejemplo al terminal alanina, que son los péptidos que están en la parte final del entrecruzamiento de ladrillos que les estoy diciendo, y como estos de alanina y alanina se tiene que encontrar con esto de acá. ¿Qué hace el glicopéptido? Se mete aquí. ¿Va a poder unirse al otro? No hay pared. Fosfomicina inhibe la formación de N-acetilmurámico al ser un análogo del fosfonolpiruvato, y la vasopresina inhibe la acción del lactoprenol, que es una enzima que carga los ladrillos, entre comillas, de la parte interna a la parte externa de la membrana. Antibióticos que actúan sobre síntesis de proteínas. Me voy a sentar, está un calambre. Recuerden que la ribosoma, donde se sintetiza proteínas, tiene dos subunidades, 50S y 30S. Sobre la subunidad 30S actúan aminoglucósidos y tetracistinas, y sobre la 50S actúan macrólidos y glutaminas. Y en cada una de estas posiciones tiene diferentes funciones. Fallas en la lectura, en la translocación, en la elocación, etc. Acá está el resumen para que lo vean. Quinolonas. ¿Qué son las quinolonas? ¿Sí? Desde las primeras quinolonas se ha evolucionado, y ahora las más importantes son las fluoroquinolonas, como por ejemplo ciprofloxacino, que deben haberlo escuchado alguna vez. Entonces la gente toma ciprofloxacino hasta que se le cae el pelo. Rotura del tendón. ¿Cómo funcionan las quinolonas? El ADN, ¿qué hace el ADN? El ADN se enrolla y se desenrolla. Primero se desenrolla para duplicarse, luego se duplica y se vuelve a enrollar para que una bacteria se vuelva dos. ¿Recuerdan de eso? ¿Qué hace? Las quinolonas se unen a la topoisomerasa y a la quirasa y evitan el enrollamiento y desenrollamiento del ADN. ¿Qué pasa con la bacteria entonces? Muere.
Tenemos aquellos que inhiben vías metabólicas, tenemos por ejemplo la vía del folado, que depende del ácido paraxino benzoico. Tanto sulfamethoxazol como trimethoprim son inhibidores competitivos de las enzimas hidrofolato sintasa, hidrofolato reductasa, etc. Entonces, bloquean esas enzimas y no se forman purinas y pirimidinas. ¿Para qué sirven las purinas y pirimidinas? ¿Para formar qué cosa? ADN. Antibióticos que se van a unir a la membrana externa de las bacterias. ¿Qué grupo bacteriano tiene membrana externa? ¿Los gram positivos o los gram negativos? Los gram negativos. Entonces esta droga solamente funciona frente a gram negativos. Acá está el resumen de todo. ¿Se entendió? Ahora pensemos en la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia? La capacidad de una bacteria de resistir la acción de un antibiótico. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo ocurre la resistencia bacteriana? A veces se dicen, o escuchan, o repiten, no, lo que pasa es que tomaste este antibiótico y tu bacteria se volvió resistente. Eso no es así. La bacteria no se vuelve resistente porque tomaste un antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a imaginar que yo hoy tengo clase hasta las 9 de la noche o 10 de la noche y más tarde salgo del partido, creo, hoy no puedo regular. Y salgo y la señora de la esquina me compro mi sanguchón, le digo, señor, tírele toda la crema y como mi sanguchón. Luego que me va a dar una diarrea, pero porque además la señora que está vendiendo está de las 5 de la mañana vendiendo. ¿Y la red de la señora? Entonces, cuando estoy con la guacha floja, voy a mi amigo el chato de la farmacia. No, al médico, ¿a dónde voy? Yo me vengo al chato de la farmacia. Chato, le digo, oye, estoy con una bicicleta, pero en carrera y en bajada. Pero terrible. No te preocupes, me dice, yo tengo la solución. Toma ciprofloxacino, pero no compres el genérico, compra el comercial, porque viene recubierto con insecticentes y no sé qué, no sé cuánto, a ti cuesta como 8 soles. Tiene que tomar por 7 días, mañana y noche. 12 pastillas de 8 soles cada uno, ya no quiero ni multiplicar. Como 100 soles me va a dar. Y me gasto, y compro. Entonces tomo un día, en la mañana, tomo el otro día en la noche, tomo un día y de pronto se fue de la noche. ¿Y qué voy a pensar? Dice chato, dice de la casa, como me ha curado. Ni siquiera químico farmacéutico, ni siquiera es técnico de laboratorio. Pusieron ahí porque no había otro. ¿Qué pasó? En mi panza, en mi intestino, yo tengo un montón de bacterias sensibles a los antibióticos. Cuando empiece a tomar el antibiótico, ¿qué va a pasar con estas bacterias? Se van a morir. Pero en mi panza, en mi intestino, quedan 2 o 3 bacterias resistentes, que ya eran resistentes. ¿Por qué van a ser resistentes? ¿De dónde salió la penicilina? ¿Del hongo? De un hongo. ¿Y ustedes creen que en todos los millones y millones de años que tiene la Tierra, ese hongo y esa bacteria nunca se han encontrado? Hongos y bacterias y otras bacterias se han encontrado siempre. Generan armamento para ataque y defensa entre ellos. Entonces, siempre puede existir una bacteria que ya es resistente. Entonces, están todas las sensibles y 2 resistentes. Se mueren las sensibles. Y esas 2 resistentes que estaban ahí solitas, ahí mis amigos, miren y dicen, oye, pues se murieron todos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahora hay espacio, hay comida. ¿Qué hacemos? Nos multiplicamos. ¿Quiénes se multiplican? Las bacterias. Y de pronto quedó 1 o 2 sensibles, que sabe Dios cómo sobrevivieron. ¿Y qué dice la bacteria resistente? Chapa, ahora te vas a volver resistente. Cuando lo vuelvan a meter antibióticos no te va a pasar nada. Y transfiere la resistencia. Ahora todas tus bacterias
bacterias de tu panza son resistentes a antibióticos. Ya, profe, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a enfermar? No. Pero cuando más adelante te dé una infección urinaria, va a ser por una bacteria sensible o resistente. Y así se selecciona por presión selectiva la resistencia. ¿Cómo se propaga la resistencia? Ustedes vienen acá con su uniforme, ¿cómo se llama? Ese mismo uniforme con el que algunos vienen de su trabajo y han estado en su trabajo. Además, algunos tienen hasta el logo del trabajo. Están todo el día en el trabajo con ese uniforme y se pondrán manillas encima y tu zapatilla con la que pisas el hospital y pisas el laboratorio. No, profe, yo en el trabajo uso mis Crocs. Paréntesis, odio los Crocs y la gente que los usa. ¿Qué pasa? Estás en el laboratorio, ¿no? Estás ahí haciendo tus cosas, sembrando tus bacterias, haciendo tu antibiograma, haciendo tu control de calidad, o sea, solamente en tu laboratorio, ¿no? Y de pronto, con tu guante, con tu lapicha acá, la caca acá, el hace siempre, el cielo prendido, agarra tu celular. Lo agarras con el taca. Como estás con el guante, no puedes poner el dedo, no estás para ponerse el Ay, pino. no, qué asco. Te empiezas a reír, corazoncito, like, y te enganchas y estás ahí, ¿no? Consumo. Pero Sí, ustedes no tienen que leer, porque se usa, o se usaba, desde los años 50 en adelante, antimicrobianos como promotores de crecimiento. La explicación de cómo funciona un antibiótico como promotor de crecimiento, ya ese es otro level, otro precio, ese ya para cobrar, pero se usaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dejó de usar, el pollo ya no crecía tanto. Entonces tu pollazo de pardos, que costaba el pollo 80 soles, ahora sigue costando 90 soles y es así. ¿Qué quiere decir? Que los animales, el pollo, el cerdo, la vaca, los peces, tienen un montón de bacterias resistentes antimicrobióticas. Profe, ¿acaso yo me voy a comer el pollo crudo? Así me iban a decir, ¿no? Así me iban a decir. Yo no me como el pollo crudo. Pero usted agarra su pollo y se va al mercado a la casera y le dice, casera, me da pollo, y como si casera, allá en mi barrio decía, cintura para arriba, cintura para abajo. No, dame un pollo entero, porque yo quiero no, para que alcance, es más barato, dame el pollo entero. Compra tu pollo entero, llegas a tu casa y empiezas a cortar. Esto va a ser para el arroz con pollo, esto va a ser para el pecho para la que gallina, ¿no? Empiezas a separar tus presitas. Cierra con encuentro, no mucho mejor de acá, sacamos 3, que ponga un poquito. Están muy gordos. A ver, profe, yo lo voy a cocinar. Y de pronto que está preparando tu arroz con pollo, llega el machete, llega la pareja y te dice, gordita, prepárate ensalada para el arroz con pollo. ¿Y tú qué haces? Sacas tu lechuga, sacas tu tomate, sacas tu pepino y en la misma tablita, que ya no es tabla, que es de plástico, que picaste tu pollo, te pones a cortar tu lechuga, tu tomate. Entonces, ¿eso vas a cocinar? ¿Qué vas a comer? No. ¿Qué va a pasar? Te vas a colonizar y vas a llenar tu panza de bacterias resistentes. Y cuando te dé una infección, va a ser por una bacteria resistente. Y ni qué decirle de la industria farmacéutica que tira cosas, no quiero hablar de la farmacéutica por lo mejor de medicamentos. Tenemos 15 minutos para terminar, no sé cómo vamos a hacer. Resistencia natural. El mejor ejemplo de resistencia natural es lo que acabo de decir hace un momento. Los antibióticos actúan sobre la membrana externa, como colistina. Membrana externa. ¿Quién tiene membrana externa? ¿El gran positivo o el gran negativo? Solo actúa en gran negativo. O sea, el gran positivo es naturalmente resistente a colistina. ¿Por qué? Porque no tiene el sitio donde actúe. Cosas de resistencia natural. Entonces hay un montón de ejemplos, pero creo que esto es mejor.
La resistencia querida era una resistencia que no existía y que se ganó por una mutación o por una adquisición de un gen. Esto no importa, esto tampoco importa. Acá. Transferencia de genes. Esto también lo vimos en bacteriología, pero para hacerles recordar. Traducción. ¿Qué es la traducción? Como el DNL. ¿Cómo se permite el DNL? Por vectores. ¿Quién va a ser el vector acá? Acá. Un bacteriófago. El bacteriófago pica, vamos a decir, a una bacteria, se lleva el ADN y se lo pasa a otra bacteria y le pone el ADN que tiene que tener resistencia. Transferencia del mecanismo de resistencia. Transformación. Vamos a pensar que todos nosotros somos bacterias. Estamos acá regulando en este medio. Y de pronto yo estoy caminando y veo una bacteria muerta. Está reventado así como sapo. Un pedazo de ADN que sirve. Me da un pedazo de ADN. De repente ese pedazo de ADN tiene un de resistencia. Eso es la transformación. Y finalmente, el más importante de todos es la conjugación. Pero para que esto se dé, ¿qué necesitamos? Don bacterio y doña bacteria. Se miran, se conocen. A mí me voy a invitar un latte, un frappuccino, se van al Starbucks. Mira, podemos ir al cine, si queremos una película bonita. Se van al cine. Y de ahí, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? A su casa la lleva. Pasan tiempo y el bacterio le dice al papá de la bacteria: señor, me quiero casar con su. Primero se casan, ¿ya? Y después ya vienen los demás. ¿Están escuchando? Primero se casan. ¿Dónde está su promesa? Pecadoras. A usted ni le digo nada. No nada de demonios. Entonces, ¿qué pasa en la conjugación? Las dos bacterias se tocan a través del llamado peeling y a través de ese peeling se transfiere un plásmido que carga un gen de resistencia. El principal mecanismo de resistencia, de transferencia de resistencia, es la conjugación. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Modificación del sitio blanco. Por ejemplo, quinolonas. ¿Cuál es el sitio blanco de las quinolonas? ¿Cuál es el sitio blanco de las quinolonas? La quinolona, le dije, ¿cuál es el sitio donde actúan las quinolonas? ¿En qué nivel actúan las quinolonas? En el síntesis de ADN. Específicamente, ¿dónde? Irasa y topoisomerasa. ¿Qué hace la bacteria? Muta su irasa y topoisomerasa. ¿El antibiótico lo van a conocer? No, se volvió a conocer. Beta-lactámicos. ¿A qué nivel actúan los beta-lactámicos? Vale, pero específicamente PVP. ¿Qué hace la bacteria? Muta la PVP. ¿El antibiótico lo van a conocer? No, se volvió a conocer. Modificación del sitio blanco. ¿Se entendió? Tema de impermeabilidad. Pérdida de porinas. ¿Qué son las porinas? Canales proteicos que están presentes en la membrana externa de los organismos. O sea, la pérdida de porinas se da solamente en Graves negativos. Imaginémonos que toda esta jaula es una bacteria y yo quiero que entre menos antibióticos por las porinas. ¿Qué hago? Cierro la ventana. Menos porinas, menos ingreso antibiótico, la bacteria es resistente. ¿Se entiende eso, verdad? Siguiente mecanismo. Bomba de flujo o bomba de expulsión. Yo tengo una hija, 18 años. Viene y me dice: papi, ya estoy ya en el segundo año en niña y he conocido a un chico. Entonces el papi te tiene que decir: oye, tú le dices que no, peor. Tráelo para conocerlo.
Llega el día elegido y en mi casa tengo la puerta de la calle, tengo un pequeño patio, tengo la puerta de la sala y los muebles de la sala. Aquí en mi sala está sentada mi hijita. Sentadita, camisa cruzada, sombrerito ahí, como le enseñé desde niñita. Bien sentadita. El sitio blanco. Yo estoy parado acá, en el patio, esperando que llegue el alifado. Toca la puerta. Entra, pero antes de llegar al sitio activo, es expulsado. Ingresa, es como si estuviera bombeando hacia afuera. Entra, sale. No es que no lo deje entrar, puede entrar, pero lo expulsa. ¿Se entendió? Inactivación enzimática. Aquí lo que vamos a ver en la inactivación enzimática son enzimas que van a destruir, degradar o modificar al antibiótico. El ejemplo clásico es las beta-lactamasas, que son enzimas que van a destruir al antibiótico beta-lactámico. ¿Cuál es la parte más importante del antibiótico beta-lactámico? El anillo beta-lactámico. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Actúa sobre el anillo beta-lactámico, lo destruye. ¿El antibiótico funciona? Ya no. Lo otro es las enzimas modificadoras, es decir, entre el antibiótico se tiene que llegar al suelo blanco, pero en el camino las enzimas le empiezan a pegar cosas encima. Lo fosforilan, lo adenilan, le ponen un antibiótico por acá, por allá. Cuando llegó a su sitio, es tan diferente que no lo reconoce. La bacteria se vuelve resistente. Cuando los que quieran estudiar beta-lactamasas, se tienen que aprender el primer día todo esto. Establecimiento de una ruta metabólica alterna. ¿Se acuerdan que se había dicho que sulfametocrazol y trimethoprim eran inhibidores competitivos de las enzimas que siguen la vía del folate? El ácido paraminobenzoico, para formar purinas, y sin purinas no hay ADN y sin ADN no hay bacteria. La bacteria en un momento dice, mira, ¿sabe qué? ¿Quieres ser un inhibidor competitivo? Haz lo que tú quieras. Yo purina la saco de acá. Ya no voy a usar esta vía, voy por otra vía. ¿Me importa hacer el antibiótico? No. La bacteria se vuelve resistente. Terminé, exacto. Terminé 5 minutos. ¿Todo claro? Como yo les digo, es mucha información que debería ser por lo menos en 50 clases, tanto los métodos de dilución como el método de discodifusión. Hemos hablado de la estandarización del antibiograma por discodifusión. ¿Qué factores lo van a afectar? Hemos hablado en detalle de su de calidad, qué sé yo. Luego hemos hecho una introducción breve sobre los antibióticos, sobre las principales familias y cómo funcionan. Es importante que ustedes sepan qué antibiótico pertenece a qué familia. Por ejemplo, si yo les hablo, les digo que la cefazolina, ¿qué antibiótico es? Una cefalosporina. ¿De qué generación? De primera generación. Si yo le digo que hay amicacina, ¿qué cosa es? ¿Qué es la amicacina? Antibiótico. Es un aminoglucósido. ¿Y a qué nivel actúa? Síntesis de proteínas, pero exactamente subunidad 30S. Esas cosas tienen que saber para que puedan entender y leer un antibiograma, para que puedan entender. Como ya les dije en la clase pasada, yo no les puedo contar todo en este curso que tiene 14 clases. Ustedes después lo van a complementar, pero si les doy las cosas más relevantes. Acá hay un artículo bastante interesante que ustedes pueden revisar, ¿no? Estructura interpretada del antibiograma entre bacterias. Hay bastantes cosas sobre mecanismos de resistencia, etcétera, etcétera.
¿Por qué es importante que entiendan, vuelvo a repetir, cómo funciona el antimicrobiano para que entiendas cómo se da la resistencia? De verdad pueden leer el libro de farmacología de Goodman. Antes tenía 2 tomos, ahora no sé cómo será, por lo menos la parte de antimicrobiano y un poquito de farmacocinética. Hay un librito que se llama Antimicrobiano, que es de este tamaño nada más. Lo venden en farmacia y bioquímica de San Marcos. Creo que el autor es Alvarado, no sé quién. Carlos Alvarado, Velázquez Alvarado, una cosa. Y sobre, bueno, y el estudio de la resistencia bacteriana es muy amplio. Que entiende las cosas básicas y puntuales es lo más importante. ¿Cuáles son los mecanismos principales? Yo no entraba en detalle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué cosa muta? ¿Qué se cae? ¿Qué no se cae? ¿No? Pero les hablo de las cosas generales. ¿Hasta aquí alguna pregunta?